Ahí estamos compartiendo. Sí, ahí se... Sí. Bueno, esto, pero bueno, ya estamos solucionados. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema que ayer habíamos quedado hasta este punto. Fíjense que nosotros estamos ya metidos en una serie de patologías del tórax, pulmonares, pleurales, etcétera, y siempre, por supuesto, trabajando con una imagen radiográfica, tomográfica, lo que fuera. Lo que yo les quiero comentar ahora es lo que vamos a llamar, y es muy importante para este tema o para todos los que tengamos que ver durante todo el año y para la práctica de ustedes en relación a la imagen, que es la semiología radiológica. Todos sabemos lo que es la semiología, así como palabra como título en general, es el estudio de los signos y síntomas de una enfermedad o de una situación de radiológica. Aclaramos que vamos a hablar solamente de signos radiológicos, signos tomográficos, signos ecográficos, dependiendo de cuál es el método de diagnóstico por imágenes que estamos empleando. Nosotros en imágenes no vamos a hablar nunca de síntomas. Recuerden ustedes que en el síntoma se agrega la subjetividad de la referencia que nos hace el paciente. Sabemos lo que es un signo y lo que es un síntoma. Un signo es la fiebre, porque yo puedo tocar al paciente y me doy cuenta que está caliente, que está hipertérmico. No sé cuántos grados de temperatura tendrá, pero que tiene, seguramente que lo puedo determinar. La palidez es un signo, porque yo con mirarlo al paciente veo que está pálido, o la cianosis, o la ictericia, o lo que ustedes quieran. En definitiva, ustedes saben, para hacerla más concreta, signo es todo aquello que nosotros podemos detectar a través de alguno de nuestros sentidos, con la vista, con la audición, con el olfato, con el tacto, etc. El único sentido que nos queda un poco al margen sería el gusto, hoy por hoy, porque si nosotros nos vamos a la medicina de antes, antigua, ustedes saben por qué la diabetes originalmente se llamó diabetes mellitus. ¿Qué quiere decir mellitus? ¿De qué palabra o qué palabra me está significando mellitus? Se hace la palabra por lo dulce de la orina del paciente diabético. Ahora ustedes deduzcan cómo en ese momento se supo que la orina del paciente diabético era muy dulce. De ahí lo de diabetes mellitus. Afortunadamente los métodos de la ciencia y del laboratorio avanzaron y en este momento no es necesario recurrir a ese sentido para determinar si nuestro paciente está diabético o no. En cambio, cuando nosotros hablamos de síntoma, el ejemplo típico de un síntoma es el dolor. Yo puedo intuir que el paciente está dolorido por la expresión, por las facies, por la postura, etc. Pero si yo quiero saber exactamente cómo es el dolor, el paciente me lo tiene que referir. O cuándo comenzó, o qué tiempo de evolución tiene, o qué tipo de dolor es cólico, es urente, es espasmódico, es gravativo, en fin. Todo eso me tiene que referir el paciente. En imágenes, la radiografía, la tomografía, la resonancia o lo que fuera, no me va a poder referir nada verbalmente. Me muestra una imagen. Está en nosotros en descubrir e interpretar esos signos que a mí me muestra la imagen. Les vuelvo a decir, del método que ustedes quieran. Ante cualquier imagen radiológica que debamos describir, tener en cuenta, dice, los siguientes ítems. Esta es una manera, una forma de poder hacer una buena semiología radiológica de la imagen que ustedes están analizando. Les vuelvo a repetir, acá el término radiológico es abarcativo, hace referencia a los métodos de diagnóstico por imágenes.
Nosotros arrancaremos con lo que estamos comenzando a ver, que es toda la parte radiológica. Ya vimos algunas tomografías, ya vamos a seguir viendo. Ahora enseguida vamos a ver tomografía también. ¿Y qué tenemos en cuenta cuando nosotros vamos a describir? Ojo, a describir para nosotros mismos y poder interpretar de qué estamos hablando, o a qué pertenece o puede pertenecer esa imagen que estamos viendo, o la descripción que vamos a hacer a nuestro interlocutor. Fíjense que en esto se basa muchas veces el informe que ustedes van a recibir, de la radiografía del paciente, de la tomografía, etc. Y se va a basar en esta forma. Ustedes pueden agregar otros puntos, pueden sacar lo que no les convenza, toda la libertad tienen. En este caso nos vamos a basar en 5 ítems. En la densidad, en la ubicación, en el tamaño, en la forma y en las márgenes, como son, de esa imagen que estoy describiendo. Y vamos a hacer algo que yo lo hago habitualmente, antes lo hacíamos en nuestras clases en la presencialidad, en la virtualidad podemos hacer lo mismo, y yo les digo lo siguiente: una imagen del método que fuera, pongamos radiológico, está bien descrita cuando la persona a la que yo le estoy comentando y le estoy describiendo esa imagen, se la puede representar neurovisualmente sin observarla. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que digo? Fíjense que según la descripción que yo le haga, esa persona puede perfectamente representar mentalmente esa imagen, aunque no la tenga presente. Vamos a hacer un ejercicio de interpretación radiológica aplicando esta semiología radiológica y estos 5 puntos que yo les presentaba recién. Yo les voy a describir una imagen de una radiografía que no la tenemos en forma real, no existe esa radiografía, es virtual en este momento, pero en la medida que yo la vaya describiendo, yo quisiera, les pido por favor, que ustedes la vayan representando mentalmente. A ver si yo soy lo suficientemente claro como para poder transmitir esa imagen, que obviamente es puramente visual. Al no tenerla, igual ustedes se la pueden representar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cuáles eran los pasos, profesor? Densidad, margen, tamaño, ubicación y falta uno. Sí, acá los tienen en la pantalla. Densidad, ubicación, tamaño, forma, márgenes. Vamos a ir describiendo uno por uno, aplicando uno por uno. En esa imagen vamos a tomar una radiografía, porque es más fácil a esta altura de poder representarla, y yo les voy a ir describiendo. Y ustedes vayan imaginando lo que yo les digo. Vamos a observar, o estamos observando, una radiografía de tórax en proyección de frente de un paciente adulto de sexo masculino. Punto. Esos son los datos que yo les doy del paciente. La radiografía de un hombre adulto que tiene una imagen. En esa radiografía, fíjense, les voy a decir, se observa una imagen radiodensa o radioopaca, es lo mismo, homogénea. ¿Estamos hasta acá? El primer dato que yo les di, que en esta radiografía de tórax de frente, que no la vemos, que yo les estoy refiriendo, encontramos una imagen radiodensa o radioopaca homogénea. Hacemos referencia al primer punto que nos aparece acá, a la densidad. O es radiodensa o radioopaca, o por el contrario será radiolúcida o será radiotransparente. Si estuviéramos en tomografía, hablaremos de una imagen hiperdensa o hablaremos de una imagen hipodensa. Ya lo vamos a ver. Y la otra cuestión, en base a la densidad de esa imagen, que es para tener en cuenta, es si la densidad en esa imagen es homogénea o es heterogénea. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo habíamos dicho más o menos. Homogénea es cuando en toda la imagen que vamos a describir
aparece la misma densidad. Tiene una densidad pareja, una densidad homogénea. Es igual de radiodensa en toda su extensión. Si yo les dijera heterogénea, estoy diciendo que hay zonas más densas y hay otras zonas que me aparecen como menos densas. Y como para ir orientándonos en las posibilidades diagnósticas, fíjense que todo aquello que sea heterogéneo, en general es parenquimatoso, afectación parenquimatosa. Ejemplo, la neumonía. Ejemplo, el patrón intersticial. Fíjense que no es del todo homogénea, es heterogénea. En cambio, todo lo que tiende a ser homogéneo, o lo que es homogéneo, lo relacionamos más con el líquido, con el contenido líquido. Ejemplo, lo que veíamos ayer, el derrame pleural. Y yo les dije, el derrame pleural es una imagen muy radiodensa y muy homogénea, muy pareja. Como para que nos vaya quedando así, dando vueltas. Entonces, en una radiografía de tórax de frente, observamos una imagen radiodensa homogénea. Segundo punto, tenemos que ubicarla. ¿Dónde? Porque si yo les digo en el tórax es muy grande, es muy amplio. Tenemos un hemitórax derecho, un hemitórax izquierdo, tenemos un mediastino, tenemos una región diafragmática, tenemos una parrilla costal, etc. Es amplio. ¿Cómo vamos a ubicar la imagen? Vamos a ir de datos más generales a datos más particulares, más puntuales, más detallados. ¿Cuál es el primer dato de ubicación general? Me parece a mí. Si esa imagen radiodensa homogénea se nos proyecta sobre el hemitórax derecho o sobre el hemitórax izquierdo. Es lo más amplio en cuanto a la ubicación. Y vamos a decir que esa imagen radiodensa homogénea se proyecta sobre el hemitórax derecho. Primer dato de ubicación que les doy. Se proyecta sobre el hemitórax derecho. Ahora, afinamos un poquito la ubicación. El hemitórax derecho es amplio, es grande, tanto de arriba hacia abajo como de adentro hacia afuera. Bueno, tratemos de ubicarlo mejor. De arriba hacia abajo, dividamos este hemitórax derecho, lo mismo haremos en el izquierdo, en 3 regiones. Sencillo, 3 regiones más o menos del mismo espesor. Una región inferior o basal, porque está sobre la base, una región media y una región superior, o también podemos hablar región apical, la punta, la parte de arriba. 3 regiones. Aplicamos este concepto y yo les digo que en esa radiografía de tórax en proyección de frente se observa una imagen radiodensa homogénea que se proyecta sobre el hemitórax derecho en la región basal. ¿Me siguen hasta acá? Estamos empezando a ubicar esa imagen radiodensa, homogénea, en hemitórax derecho, en región basal. Perfecto. Ahora, esa región basal, más que las otras, es bastante amplia, desde el mediastino hacia la pared lateral. Tratemos de precisarla más. Es en la región paramediastinal, en la región media, en la región periférica, más contra la pared, para tratar de ubicar esa imagen. Y yo les digo, se observa una imagen radiodensa homogénea que se proyecta sobre el hemitórax derecho en la región basal periférica. ¿Estamos? Basal periférica. Vamos ahora al tamaño, porque eso puede ser muy chiquito, puede tener 1 centímetro o menos de diámetro, o puede tener 10 centímetros de diámetro. Los posibles diagnósticos nos van a variar. Entonces hablemos del tamaño. En una radiografía, ¿cómo tomamos el tamaño de la imagen que estoy refiriendo? Obviamente, cuando es una imagen que la pueda medir, porque si yo tengo una intersticiopatía, un patrón intersticial, una tuberculosis miliar, yo no puedo medir una imagen porque es muy chiquita y hay un montón, son múltiples. Acá estamos hablando de una imagen. ¿Cómo la medimos? En una radiografía
lo que podemos hacer, lo que hacemos habitualmente, es tomar una regla común. Les iba a sacar, no la tengo acá. Una regla centimetrada. Y medimos sobre la radiografía en cruz. ¿Qué quiere decir eso? De tantos centímetros por tantos centímetros, independientemente de la forma que ya vamos a ver. Otra forma de medir, algunos van a utilizar, por ahí van a escuchar, son los traveses de dedo. ¿Cuántos dedos tiene esa imagen? ¿Tiene 2 dedos? ¿Tiene 3 dedos? ¿Tiene 1 dedo? Esto es más aleatorio. Esto es más variable. ¿Por qué razón? Porque el espesor de mis dedos no es el mismo que el espesor de los dedos de ustedes. Hay dedos más angostos, más finos, más delgados, y hay dedos más gruesos. Entonces eso de los traveses de dedo me parece algo poco académico. Pero lo van a escuchar, por eso les aclaro. Me parece que hablar en centímetros es más preciso, porque son 3 o 4 centímetros para mí, 3 o 4 centímetros para cualquiera de ustedes. Si estamos hablando de una imagen en tomografía o en ecografía, yo tengo otra ventaja, en resonancia también. A mí el método, el sistema me da la medida exacta, en centímetros o en milímetros. Tenemos la imagen, marcamos una crucecita en un extremo con el cursor, otra crucecita en el otro extremo, si fuera una tomografía, cuando se está haciendo en tiempo real, o si fuera una ecografía o lo que fuera, cliqueo para las dimensiones y a mí automáticamente la computadora me dice, tiene 3.5 por 4.8, por ejemplo, exacto. Si no, la tomamos con centímetro, con una regla centimetrada. Importantísimo, la teleradiografía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio? Esa distancia de 2 metros entre el paciente y el equipo y el tubo de rayos, para que las imágenes no se me tergiversen, no se magnifiquen. Si yo lo acerco al paciente al tubo de rayos, hay imágenes que se me van a magnificar, por ejemplo, la imagen cardíaca. Entonces todos los pacientes me van a parecer que tienen cardiomegalia, y no es así. Ahí hubo un error de técnica, no se mantuvo esa distancia. Entonces, si la radiografía fue hecha técnicamente como debe ser, esa medición con la regla centimetrada es creíble. Ese centímetro que yo mido en la radiografía, sé que en la realidad también es 1 centímetro. O esa imagen que mide 5 centímetros en la radiografía, yo sé que en la realidad también mide 5 centímetros. Esto es importante. Eso en cuanto al tamaño. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro o que esté confuso? Entonces, solo se le coloca la regla sobre la densidad de la radiografía y se sabe nomás. No te escucho bien. ¿Cómo? En este caso, solo se colocaría la regla sobre la radiografía y nada más. Exactamente, sobre la radiografía. Pones la radiografía sobre el negatoscopio, la pantalla con luz, apoyás la regla tanto por tanto. Listo, está la medida. Profe. La forma. ¿Había otra pregunta, perdón? Doctor. Sí, cuando habla de densidad, ¿tiene que decir una escala numérica de densidad o digo radio opaca y ya cuenta todos los tipos? No hay escalas numéricas en las densidades radiológicas. O es radio opaco o radio denso, o es radio lúcido o radio transparente. ¿De acuerdo? O si tuviera algún tipo de densidad intermedia, porque es más gris, digamos, bueno, densidad intermedia, pero no hay escala numérica. La escala numérica la tiene la tomografía con la escala de unidades Hounsfield. Entonces ahí te va a decir una imagen que presenta 180 unidades Hounsfield. Y la misma escala te va a decir 180 corresponde a tal cosa. O 30 más 30 corresponde a tal otra, o menos 200 corresponde a tal otro elemento. Ahí ya hablamos de un diagnóstico mucho más específico, mucho más certero. Acá estamos con una radiografía, digamos. Vamos al cuarto, a la forma. Doctor, ¿qué forma tiene esta imagen que yo les describí? Porque fíjense que yo les dije, una imagen radiodensa, homogénea, que se proyecta sobre el hemitórax derecho en la región basal, periférica. Perdón, el tamaño, no les dije el tamaño. Tomé la regla y medí
y les digo de 6 por 6 centímetros de diámetro. ¿De acuerdo? Tomé la regla e hipotéticamente sobre esa imagen que no existe realmente, que yo les estoy contando, medimos tanto por tanto y me dio 6 por 6 centímetros. Una imagen más o menos del tamaño que yo les estoy mostrando acá. 6 centímetros por 6. La forma. Esto es lo que nos hace por ahí, ustedes van a ver quizás divagar un poquito. ¿Qué forma tiene? Una posibilidad. Recordemos o lo asociamos a formas geométricas, conocidas por todos. Si yo les digo a ustedes, díganme la primer forma geométrica que les viene a la cabeza, ¿cuál es? Un cuadrado. Cuadrado. A ver. Un círculo. Un cuadrado. Me dijeron un cuadrado, me dijeron un círculo. Son las dos formas geométricas más frecuentes. La más frecuente, estadísticamente, es el círculo. Es la primera forma que a mí me viene a la cabeza. Una alumna me dijo el cuadrado. Perfecto, es una interpretación menos frecuente de la forma geométrica más habitual, digamos, pero perfecto. Aunque en imágenes la forma cuadrada no solemos encontrar. Ya vamos a ver por qué. La primera imagen, generalmente, la primera representación geométrica que a mí me viene es el círculo. Algunos autores que estudian la parte antropológica, o antropología médica, o psicoantropología, dicen que en el ser humano la forma más representativa geométrica es el círculo, porque cuando aprendemos a escribir, nuestros trazos son circulares. Las vocales, piensen ustedes. El círculo. También podemos decir redondo, no esfera. ¿De acuerdo? Vamos marcando diferencias. Esfera es un cuerpo geométrico. La esfera es una pelota, por ejemplo. Es una bola. Eso es una esfera. El círculo, el redondo, es eso que yo dibujo sobre un papel y tiene esa forma circular. En la radiografía yo no estoy hablando de volumen, es una imagen plana. ¿Qué otra forma? La forma triangular. Fíjense, triangular. ¿Por qué? Porque hay cuerpos geométricos que cuando yo los represento planamente son triangulares. Dos cuerpos geométricos. La pirámide. Todos conocen la pirámide. ¿Qué es una pirámide? Piensen en las pirámides de Egipto, piensen en las pirámides aztecas, las que ustedes quieran. Un cuerpo geométrico que tiene una base de 4 lados, 4 caras que se van afinando hacia arriba y terminan en un vértice. Eso es una pirámide. ¿Cómo represento una pirámide en forma plana? ¿Cómo veo una pirámide en forma plana? ¿Qué forma tiene una pirámide del antiguo Egipto? La pirámide de Keops, cuando la vemos en una foto, ¿qué forma tiene? Forma triangular. Triangular, exactamente. ¿Y cuál es la otra imagen, perdón, el otro cuerpo geométrico que tiene una representación plana triangular? El cono. ¿Sabemos lo que es un cono? Un cuerpo geométrico de base circular que va afinándose hacia la superficie. Les doy 2 ejemplos. El cucurucho del helado, eso es un cono. El bonete del cumpleaños infantil, eso es un cono. ¿Cómo represento yo un cono? En una imagen plana. ¿Con qué forma? También triangular. También triangular, exactamente. Entonces, la forma, asociamos a una forma geométrica conocida. ¿Cuáles son las más frecuentes que vamos a encontrar en una imagen? El círculo y el triángulo. ¿Cuándo un triángulo? Por ejemplo, cuando hablamos de un colapso de un segmento o de un lóbulo. ¿Se acuerdan cuando veíamos atelectasia y veíamos como esos triángulos que decíamos el vértice, la punta, se dirige hacia el ilio? Bueno, ahí tienen un ejemplo. Hay otras formas menos frecuentes. ¿Qué otras formas tenemos en cuenta? Elementos de la naturaleza. Ojo, conocidos por todos. Ejemplo,
Cuando hablemos de la parte de neuroradiología o radiología e imagenología del sistema nervioso y hablemos de accidentes cerebrovasculares, hablemos de hemorragias postraumáticas, etcétera, etcétera, vamos a hablar de algunos hematomas o hemorragias, depende del estadio en que lo tomemos, que tienen forma de media luna. Que tienen forma de media luna o de semiluna. Todos sabemos la forma de una media luna, o la media luna que comemos, o la media luna característica del cielo, el cuarto creciente, el cuarto menguante, eso es una media luna. La media luna del islamismo, por ejemplo, eso es una media luna, o una semiluna. Fíjense que semiluna o media luna quiere decir la mitad de una luna. La luna es un cuerpo esférico, ojo, forma de semiluna. Si vamos a esa misma hemorragia, pero que está ubicada en otro espacio, ya lo vamos a hablar después, vamos a decir que tiene forma biconvexa. ¿Se entiende lo que es una forma biconvexa? Sus dos lados son convexos y están enfrentados. La forma de uso que vamos a encontrar también, y vamos a hablar después en la parte de aneurismas y demás. Es decir, formas de la naturaleza. O tiene forma estrellada, por ejemplo. Si yo les digo piensen en la forma de una estrella, todos vamos a tener la representación, ojo, representación caprichosa de una estrella, de 3 puntas, de 4 puntas, de 5, de 6 puntas, lo que fuera. Porque en la realidad una estrella, astronómicamente hablando, no tiene esa forma. Es como nosotros lo representamos. Y cuando la imagen que estoy viendo, recuérdenlo, no tiene una forma que sea conocida o que sea comparable con algo que todos conocemos, vamos a hablar de una imagen amorfa. Si yo digo amorfa, quiere decir que no tiene morfismo. ¿Qué quiere decir morfismo? Forma. Amorfa, es decir, sin forma conocida, por lo menos. Entonces, eso en cuanto a la forma. Les vuelvo a describir la imagen para que la representemos. Imagen que no estamos viendo, les recuerdo. En una radiografía de tórax de frente, se observa una imagen radiodensa, homogénea, en el hemitórax derecho, en la región basal, periférica, de aproximadamente, dijimos 6 por 6 centímetros, creo que dijimos 6 por 6, de forma circular. ¿Estamos hasta acá? ¿Tienen la imagen más o menos representada mentalmente con todo lo que fuimos dando? Y nos queda el último punto, las márgenes, o los márgenes, se dice de las dos maneras. Contornos, bordes, límites, márgenes, lo mismo. Para nosotros en este punto es lo mismo. ¿Qué importancia tiene ver, describir, prestar atención a las márgenes? Fíjense que yo puedo categorizar de dos maneras. Primero, si las márgenes son definidas o indefinidas. ¿Qué quiere decir definida o indefinida? Si yo digo que esa imagen que les estaba describiendo de forma circular, de tanto por tanto, etcétera, tiene márgenes definidas, les estoy diciendo que puedo ver las márgenes en todo su recorrido. ¿Se entiende? Márgenes definidas. Por lo contrario, si les digo que tiene márgenes indefinidas, en algún punto de ese recorrido se me pierde visualmente, no las veo, se desdibujan, se pierden, es como que se van desdibujando, márgenes indefinidas. ¿Está claro el concepto de definido o indefinido? Porque les quiero presentar el otro concepto de márgenes, que lo solemos confundir, por eso quiero separar los dos. Dijimos definidos o indefinidos, si vemos en todo su recorrido, o si hay parte que no lo vemos, y lo otro, márgenes lisos o márgenes irregulares. ¿Qué es un margen liso? Un círculo.
un margen liso. También podemos decir margen o borde regular, parejito, corrido. Un círculo, como la imagen que yo les dije recién. Pero que la puedo ver en todo su recorrido o en no todo su recorrido. Puede ser de márgenes regulares, lisas, definidas o indefinidas. ¿Se entiende? Fíjense que es como que entro a jugar con las palabras. Lo otro, es decir, tiene márgenes o límites o bordes irregulares. ¿Qué sería un borde irregular? Que no es liso, que no es regular, sería lo más fácil de decir, pero yo no puedo definir nada con lo contrario. Yo no le puedo decir qué es negro y lo que no es blanco. No, no les puedo decir qué es una persona gorda y es la que no es flaca. No, no les puedo decir. Una persona gorda o con sobrepeso será la que está excedida en su índice de masa corporal, etcétera, etcétera. Bueno, acá lo mismo. ¿Qué es bordes? ¿Qué son los bordes irregulares? Aquel borde que no es liso y que tiene anfractuosidades. Anfractuosidades son irregularidades, que tiene prolongaciones y tiene retracciones. ¿Se entiende? Que ese borde en una parte es como que se va hacia el centro y en otra parte sobresale un poco. Bordes irregulares, bordes anfractuosos. A ver, creo que tengo una pregunta en el chat. ¿Irregular y borroso sería lo mismo? No, 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 justamente. Mirá, Leandro. Buena pregunta. Irregular es diciendo, con protuberancias y con retracciones. Borroso sería lo indefinido, que no lo ves nítidamente en todo su recorrido. ¿Está? Doctor. ¿En la sí. señal de la silueta se encuadraría en este indefinidos también o no? Un borde de... ¿Cómo? Cuando se confirma el signo de la silueta positiva. ¿El signo de la silueta me estás hablando? Sí. Sería no, el signo de la silueta no hace a la semiología radiológica. El signo de la silueta es un signo radiológico que a mí me sirve para ubicar lesiones o imágenes normales en una estructura anatómica. Eso es el signo de la silueta. Signo de la silueta, habíamos dicho, la palabra silueta la tomamos como forma, como contorno, sí. Independientemente, olvídense que sea regular, irregular, definido, indefinido, no importa. Ahí hace alusión a qué. ¿Mantienen sus límites individuales o se confunden de acuerdo a la ubicación que tienen? Acá habla en cuanto al aspecto de los bordes de esta imagen. ¿Por qué la importancia de prestar atención a los bordes? Porque fíjense, les completo la descripción de lo que estábamos diciendo. Teníamos una radiografía de tórax en proyección de frente, donde observábamos una imagen radiodensa homogénea que se proyectaba en el hemitórax derecho, en la región basal, periférica, de aproximadamente 6 por 6 centímetros de diámetro, podemos decir acá. ¿Por qué? Porque dijimos que es de forma circular. De márgenes definidas, lisas, regulares. ¿Estamos? ¿Tienen la imagen en mente? Toda imagen que tenga bordes definidos, regulares, lisos, sin accidentes en el borde, y si tuviera que pensar en una masa, ya sea tumoral o lo que fuera, esos bordes definidos a mí me hablan más de benignidad. En cambio, si yo me encuentro con esa imagen, pero que tiene bordes irregulares, infiltrativos, con prolongaciones, con retracciones, eso a mí me habla de algo que está tendiendo a la malignidad. Desde la entidad semiológica, por supuesto. Y yo les pregunto ahora, primera pregunta, ¿tienen en mente la imagen que describimos? ¿La pudieron representar? ¿En qué piensan? ¿Qué podría ser? Una imagen circular
de bordes definidos, de 6 por 6, puede ser 4 por 4, puede ser 10 por 10, no importa. Bordes definidos, regulares, homogénea, redonda en el pulmón. ¿Qué puede ser? ¿Podría ser un quiste diatídico? Un derrame pleural. A ver, ¿cómo? Un derrame. Un quiste diatídico, por supuesto. Hasta que compruebe lo contrario, eso es un quiste diatídico. Si es denso, tiene líquido o es parenquimatoso. Pero si es homogéneo, parejito, eso es líquido. Ninguna masa tumoral me va a parecer homogénea. Siempre el tumor, que es una afectación intersticial parenquimatosa, va a tener sus irregularidades, su heterogeneidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué no un derrame pleural? Que creo que escuché por ahí. Porque el derrame pleural, si fuera el clásico que veíamos ayer con ese signo del menisco, no tiene una forma redonda. Un quiste hidatídico, que es una patología parasitaria, producida por un parásito, lógicamente, el Echinococcus granulosus, etcétera, etcétera, tiene esas características. Tengo dudas, le hago una tomografía computada al paciente. Ahora vamos a ver, vamos a aplicar esto en una patología enseguidita. Y la tomografía a mí me va a asegurar o a descartar que eso fuera líquido. ¿Cuál es la importancia de saber si es líquido o no? Si eso es líquido, fíjense lo que les voy a decir, parece una obviedad, eso no es tumoral. Entonces no punzo. No voy a hacer una punción para hacer una biopsia. Porque puede llegar a ser un quiste hidatídico, como dijimos hipotéticamente recién, y yo no debo punzar jamás un quiste hidatídico. Porque cuando yo meto la aguja y pincho el quiste hidatídico, rompo la membrana, cuando retiro la aguja, lo que voy a hacer es una siembra hidatídica. Y ese paciente, en lugar de tener un quiste hidatídico, va a tener 10 o 15 quistes hidatídicos. ¿Qué otro contenido? Ya contesto el chat. ¿Qué otro contenido puede tener? Puede ser sangre. Hay un tumor, fíjense, un tumor que se llama hemangioma, que es un tumor benigno, que tiene un altísimo contenido de sangre, que es homogéneo, que es denso. Los bordes no son tan regulares. Tampoco lo voy a punzar. En primer lugar, porque no me interesa conocer la celularidad porque es benigna. En segundo lugar, cuando pincho y retiro la aguja, puedo producir un sangrado intrapulmonar que me va a complicar muchísimo la cuestión del paciente. Ahora, si la tomografía computada me dice esa imagen corresponde a una estructura sólida tumoral, bueno, ahí sí. Si el paciente lo amerita, meto una aguja, tomo material celular, lo mando al patólogo y el patólogo me va a decir si es un cáncer y si fuera un tumor maligno, ¿qué celularidad tiene? ¿Es un tumor de células pequeñas? ¿Es un adenoma bronquial? En fin, lo que fuera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ah, bueno, me voy al chat, perdón, que me había quedado colgado con eso. A ver un momentito. Un segundito. Acá Tomás me pregunta si podría ser un nódulo. Ya vamos a ver enseguida, Tomás, que esto no puede ser un nódulo por una cuestión de tamaño. Nódulo es toda imagen o toda formación que en general es lo que se admite, tiene hasta 3 centímetros de diámetro. Eso es un nódulo. Algo comentamos. Si supera los 3 centímetros de diámetro, llámense 5, 8, 12, lo que fuera, ya es una masa. Y si tiene menos de 1 centímetro de diámetro, solemos denominarlo nodulillo. ¿De acuerdo? Entonces, si dijimos que esta tenía 6 por 6, no es un nódulo, ya es una masa. Y acá no se confundan, el término nódulo o el término masa no hace alusión al contenido específicamente, hace alusión al tamaño, ¿de acuerdo?
Menos de 3 centímetros, más de 3 centímetros. Aclarando algo, hay autores que si ustedes leen, les van a poner como límite 4 centímetros. Por 1 centímetro no nos vamos a disgustar. Pero hace alusión al tamaño, si es un nódulo o si es una masa. ¿Por qué les digo esto? Porque un nódulo puede ser sólido y va a ser un tumor, pero un nódulo puede ser líquido y va a ser un quiste. ¿Se entiende? Una masa puede ser sólida y va a ser una masa tumoral, pero si fuera como la que describíamos nosotros, una masa que tiene 6 por 6, puede ser líquida y puede ser un quiste hidatídico. No de los más grandes, podemos encontrar quistes hidatídicos bastante más grandes todavía. En el pulmón o en el hígado. El hígado, recuerden que es la segunda ubicación en frecuencia de la hidatidosis, del quiste hidatídico. Y en un tercer lugar, en el riñón o en el cerebro. Bastante menos. Ah, perfecto. Acá Santiago contestó, no porque tiene 6 centímetros. Tiene que tener menos de 3 centímetros, creo, para ser un nódulo. Perfecto. Coincidimos, Santiago, perfectamente. ¿Un tumor no va a ser homogéneo? Pregunta Leticia. Casi nunca, casi nunca. Porque puede ser un tumor benigno, como el que recién les contaba, del hemangioma, y va a ser bastante homogéneo. En general, no. El tumor es parenquimatoso, es sólido. Entonces tiende más a la heterogeneidad. Mariana, me pregunta, ¿y un absceso? Un absceso depende el tipo de contenido que tenga. Vamos, a ver, el contenido siempre es purulento, por supuesto. Y si hablamos de un absceso, está localizado dentro de un espacio determinado, porque si ese proceso infeccioso se hubiera generalizado, ya no va a ser un absceso, va a ser un flemón, ¿de acuerdo? Entonces, el absceso va a tener, sí, una homogeneidad y suele ser bien denso, pero los bordes no son tan definidos. Porque el absceso tiene toda una reacción inflamatoria parenquimatosa, que es una manera, digamos, de defenderse el pulmón a esa infección que se está localizando, entonces los bordes no van a ser tan dibujados, tan definidos como en el caso del quiste hidatídico. Y Ian Tiago, ¿sos Santiago o es Tiago? ¿O sos Ian Tiago? No, Ian Tiago. Ian Tiago, perfecto. ¿Podría ser tuberculosis? No sé a qué te referís. Tuberculosis en qué estadio. Y cuando se calcifica, digamos, ¿puede ser o no? Pero no tan grande. Y si es calcificado, ya hablamos de una imagen de densidad calcio. Y no va a tener límites tan definidos, tan netos, y vamos a tener un montón de otras cosas, que ya vamos a ver en tuberculosis. Vamos a tener cavidades, vamos a tener compromiso miliar, vamos a tener una serie de cuestiones. Alberto, me pregunta si el absceso tiene nivel hidroaéreo. Si está parcialmente drenado, sí. Si es un absceso cerrado, no. ¿De acuerdo? Digamos, una ruptura del absceso que puede ser espontánea, o mal llamada espontánea, o digamos atraumática, o puede ser cuando se quiso drenar ese absceso, entonces se rompió o se escindió el absceso. Ahí vamos a tener, sí, un nivel hidroaéreo. Si no, no. Si está cerradito y tiene solamente pus, no hay nivel hidroaéreo. ¿De acuerdo? Muy bien. En base a esto, yo les voy a presentar ahora una entidad muy significativa y que nos va a servir para ir metiéndonos en otro tipo de patologías. Lo que nosotros vamos a llamar nódulo solitario pulmonar o nódulo solitario de pulmón. No es muy difícil interpretar este nombre. Si yo digo nódulo solitario pulmonar, estoy diciendo que vamos a encontrar un solo nódulo. Pulmonar, sí, pero ojo, en los dos pulmones. ¿De acuerdo? Es decir, un solo nódulo en todo el tórax. ¿De acuerdo? Eso es un nódulo solitario. Definición me dice una masa parenquimatosa bien delimitada de 3 centímetros o menos, como yo les estuve diciendo.
Si fuera más grande ya sería masa. Esto de los parámetros del doblado, déjenlo un poquito de costado. Ya les voy a decir por qué. Hay lo mismo que esto, si es estable por 2 años es benigna, si crece en menos de ese tiempo es maligna. ¿Por qué? Porque estos son resultados de estudios estadísticos. Porque estadísticamente, cuando yo voy a hacer el seguimiento de un nódulo solitario o voy a armar mi estudio catastral o epidemiológico, yo voy a decir, si tengo la secuencia del paciente, de las imágenes, radiografías, tomografías, lo que fuera, me dice lo siguiente: si el tamaño se duplica, por eso lo van a encontrar como tiempo de duplicación o de doblaje. Si el tamaño de ese nódulo, que pongámosle cuando lo encontramos tenía 2 centímetros, si duplica, mide 4, 5 o más, en un lapso de, pongámosle 15 días, acá dice 3 semanas, 15, 20 días, eso es traumático, es un hematoma, o es infeccioso, un proceso infeccioso que está produciéndose, que se está desarrollando. Si fuera tumoral, difícilmente un tumor crezca en tan poco tiempo. Hay algunos tumores malignos a nivel pulmonar que tienen un crecimiento bastante rápido, pero por ahí no es el crecimiento lo más llamativo, sino es la malignidad. Por ejemplo, nos podemos encontrar con un carcinoma de células pequeñas, que es de los más malignos cánceres de pulmón, que a lo mejor no llega a duplicar su tamaño y el paciente en 1 mes o en 20 días se murió. Y a lo mejor es un, entre comillas, indefenso nodulillo aparentemente, que mide 2 por 1 centímetro y en 20 días lo mató al paciente. Su malignidad es terrible, su invasividad a distancia es terrible. Va a ser metástasis en cerebro, en cerebelo, en costillas, en hígado, en riñón, en un montón de lugares. Y en el pulmón sigue chiquitito y hasta tierno, les diría. Pero eso no habla del tiempo de duplicación, habla del grado de malignidad de ese tumor. Y hay otros tumores que son malignos, pero que tienen una evolución más lenta. Si yo hablo de evolución más lenta, le estoy dando chances al paciente para poder superar esa situación. Dice, si se mantiene por estable más o menos en más de 2 años, o en 2 años no creció tanto, no duplicó su tamaño, eso es algo tumoral, pero benigno. ¿Qué es un tumor benigno? ¿O qué es una estructura benigna? Una patología benigna, aquella que no pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, fíjense, si hablamos de 2 años, es un crecimiento un poco más lento. Ahora, si crece, si duplica en ese tiempo o menos, y bueno, tiende más a la malignidad, es como que lo está apretando al paciente. Hablamos de maligno siempre cuando está en riesgo la vida del paciente. No quiero decir con esto que todos los tumores malignos terminen matando al paciente. No. Hay algunos tumores malignos que el paciente con una adecuada terapéutica, quimioterapia, radioterapia, cirugía, lo que fuera, según cada caso en particular, el paciente supera ese trance. Tuvo posibilidad de morirse, pero no se murió. Entonces, vamos a lo que era el nódulo solitario. Vamos a la imagen. Fíjense, este paciente se hace una radiografía de tórax por algún motivo en especial o no. Por ahí pueden aparecer como hallazgos, y el paciente se hace un control prequirúrgico o de ingreso laboral o lo que fuera, y resulta que me encuentro con esto que está acá. Fíjense que esta imagen cumple con todos los postulados que dijimos para hablar de un nódulo solitario de pulmón. Es un nódulo porque tiene menos de 3 centímetros, solitario porque está solito, no hay otro en todo el tórax, y es pulmonar, un nódulo solitario de pulmón. Fíjense, redondeado, de bordes más o menos definidos. En la radiografía por ahí es como que se me pierde un poco, pero yo les diría que tiene bordes bastante definidos. Fíjense que es bastante homogéneo por otra parte. Me encuentro con este nódulo.
¿Qué hago? Biopsia, punción pulmonar. No, espera un poquito, pedirle una tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía, que ya la vamos a ver enseguida, a mí me va a decir, esto es sólido o esto es líquido. Porque esto podría llegar a ser un absceso. Ustedes dieron el ejemplo, perfecto. Podría llegar a ser un quiste hiatídico y no le voy a meter una aguja. Pero puede ser un tumor maligno, que yo lo tomé, lo pesqué en este estadio, todavía. Le pido la tomografía computada al paciente. Muy bien. Acá tienen la tomografía computada de ese paciente que recién veíamos. Al mismo paciente se le realizó una tomografía de tórax donde se pueden apreciar con mayor claridad la imagen nodular que vimos en la radiografía. Nos ubicamos tomográficamente. Fíjense que este paciente, esta imagen de este paciente, le estoy haciendo una tomografía computada de tórax con ventana. ¿Qué ventana estoy usando? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las ventanas en tomografía? Pulmonar. Pulmonar, o respiratoria, o parenquimatosa, como ustedes quieran. ¿Cómo sé que es ventana pulmonar? Porque fíjense, veo los dos pulmones, veo el entramado broncovascular. No veo el mediastino en detalle, fíjense que veo como una imagen blanca, hiperdensa, nada más. No veo las partes blandas. Entonces, es una ventana pulmonar. Tomografía computada. El paciente siempre acostado boca arriba sobre la mesa tomográfica, ¿recuerdan? Y yo lo miro desde los pies. Por lo tanto, este será el pulmón derecho y este será el pulmón izquierdo. Fíjense esta imagen que tengo acá, la aorta torácica descendente, que está pasando al lado de la columna, pegadita a la columna dorsal, pero del lado izquierdo. Esto seguramente ya es el pedículo vascular, que no lo veo detalladamente porque no es una ventana para ver vasos. Tendría que pedir una ventana mediastinal o de partes blandas. Acá pedí una ventana, o el técnico me hizo una ventana pulmonar. Y acá tengo la imagen, la misma que veíamos anteriormente. Fíjense, densa, radiodensa, acá hablamos de hiperdensa. Cambiamos el léxico, el idioma, porque esto es una tomografía. Esto es una imagen hiperdensa. ¿Por qué hiperdensa? ¿Qué quiere decir? Ya contesto el chat. ¿Qué quiere decir hiperdensa? Es más densa que la densidad normal del órgano donde está ubicada. ¿Se entiende? Una imagen es hiperdensa cuando es más densa que la densidad normal del órgano donde está ubicada. ¿Cuál es la densidad normal del órgano donde está ubicada? Primero veamos qué órgano es, el pulmón. ¿Cuál es la densidad normal del pulmón? Densidad aire. Hipodensa. Esto es hiperdenso porque es blanco, es mucho más denso que la densidad normal del pulmón. Es homogénea, acá podemos ver que es homogénea, que tiene bordes, que es circular, bueno, que tiene bordes bien definidos o bastante bien definidos, y otra cosa que hoy no hablé porque era una radiografía, la ubicación. Fíjense que está alejada del ilio y está más cercana a la periferia, a la pared. Eso, en general, no siempre, en general, me habla de benignidad. Hay un dicho que utilizan mucho los oncólogos, sobre todo los oncólogos torácicos, que dicen que el cáncer de pulmón, cuanto más maligno es, más se prende al ilio, se aferra al ilio, lo que muchas veces suele determinar la difícil resecabilidad quirúrgica de ese cáncer de pulmón, porque es como que se prende a cuatro manos con todas las estructuras del ilio, arterias pulmonares, venas pulmonares, la aorta ascendente, etcétera, etcétera. Entonces no es fácil resecar ese tumor. Hay excepciones. Yo recién les dije el de células pequeñas. El de células pequeñas habitualmente se va arriba, se va a un vértice, está lejos del ilio y es criminal, pero en general, cuanto están alejados del ilio, sumado a la forma, sumado a la homogeneidad, sumado a los contornos, es como que me puedo quedar un tanto tranquilo.
esta formación me está indicando más benignidad que malignidad. Pero si en este caso a mí la escala de unidad de Hanfield, que acá no tengo el resultado, me dice es sólido, ahí sí le meto una aguja. Ahí lo punzo. Porque yo quiero saber qué celularidad tiene, qué células tiene. ¿Es un broncógeno? ¿Es un bronquiolo alveolar? ¿Es un lo que fuera? En base a eso, bueno, el oncólogo armará su propuesta terapéutica para el paciente. Aplicará, después lo vamos a ver, hay un método o sistema que se llama TNM, esa sigla TNM quiere decir, la T hace alusión a la descripción del tumor, la N a si hay nódulos linfáticos vecinos o alejados, y la M si hay metástasis, in situ, dentro del pulmón, en el mediastino o ya se dispararon para otro lado. En base a esa estadificación, porque esto que les estoy contando se llama estadificación tumoral o estadiaje tumoral, que se hace siempre, el oncólogo ese es un protocolo que siempre va a seguir, en base al resultado va a decir, bueno, a este paciente lo primero que le voy a hacer es radioterapia, porque me interesa localizar el tumor, me interesa reducir un poquito, después voy a ir a cirugía, voy a sacar y después le voy a hacer una quimioterapia. Por ejemplo, yo no soy oncólogo, les aclaro. O en otro caso dirá, no, no quiero que vaya a cirugía. Primero vamos a hacer solamente quimioterapia y después radioterapia. Y es como que a la cirugía la dejo, porque yo no sé si voy a tener paño para poder hacer una cirugía. ¿Se entiende? Cada conducta terapéutica oncológica es particular para cada paciente oncológico. Eso ya lo van a ver en clínica o en cirugía, seguramente. Entonces, está alejado del ilio. Y fíjense, porque después vamos a ver en otras, un poco más adelante. Está limpio de la pleura. ¿Qué quiere decir esto de limpio de la pleura? No toca la pleura, no compromete la pleura, no vemos ninguna prolongación como si fuera un brazo, una pata que va y toca la pleura. Eso es de malignidad cuando encuentren. Eso se llama cola pleural. Es como que ese tumor para diseminar, cambia rotundamente. La propagación pleural de un tumor es de muy difícil control porque tienen un gran espacio, acuérdense cuando veíamos ayer derrame pleural, donde esas malditas células pueden diseminarse y entablar numerosas metástasis a nivel de la pleura. Muy mal pronóstico. A ver, contesto el chat. ¿La capilaridad se tomaría como margen en un derrame pleural? Ayer ya. No sé a qué viene la pregunta. Por lo que habíamos visto aquí, Cristian, entendiendo que el paciente se hizo con va a ser una manera de evaluación de tumor. Porque si ese tumor me va a reforzar la densidad, todo tumor es una estructura en ventana. Con ventana
Muy bien. Continuamos, por favor. Ya nos falta un pedacito más y terminamos por hoy. Con esta imagen que teníamos acá de la tomografía, vuelvo un segundito a la anterior, a la de la radiografía del nódulo solitario de pulmón, que ya la vimos, ya la describimos y demás. Quiero que la observen, la registren y la comparen con la que les voy a mostrar ahora. Esto lo definimos, lo presentamos como un nódulo solitario. Miren por favor ahora esta otra imagen. Nódulos múltiples, también llamados nódulos múltiples pulmonares, por supuesto. Fíjense que son, como nos dice acá, lesiones parenquimatosas, porque están desarrollándose en el parénquima pulmonar, en el pulmón, que tienen bordes definidos, que son todas redondeadas, de diferentes tamaños, sí, perfecto, pero dentro de un rango definido. No tengo la que mide 1 centímetro de diámetro y al lado una que mide 10. Fíjense que dentro de un rango más o menos definido y homogéneo, tengo todas estas imágenes. Nódulos pulmonares múltiples. Esto ustedes lo van a encontrar y se lo define como imagen en suelta de globos o el signo de la suelta de globos. Lo van a escuchar con toda seguridad. ¿Por qué? ¿A qué hace referencia eso de la suelta de globos? Pensemos en lo siguiente. Tenemos un manojo de globos inflados con gas, con helio. El globo inflado con gas tiende a subir. Tengo un manojo de globos inflados con gas y de golpe suelto las cuerdas de todos esos globos y miro cómo van subiendo, cómo van ascendiendo y se van diseminando. Alguien ya hace mucho tiempo lo describió a esto como una imagen en suelta de globos. Cuando yo me encuentro con esta imagen de nódulos múltiples en ambos pulmones, en suelta de globos, yo tengo que pensar, lo primero, en metástasis pulmonares. Lo primero. Acá nos dice causas, el 80% metástasis. Yo les diría el 90%, si no es más. Metástasis hematógenas. ¿Qué es una metástasis hematógena? Es la que se diseminó la celularidad por vía hemática, por vía sanguínea. Nosotros sabemos que un tumor maligno primitivo tiene 3 vías posibles de diseminarse o, digamos, de hacer metástasis. ¿Cuáles son esas vías? Ya contesto un segundito a la pregunta del chat. ¿Cuáles son esas vías? En primer lugar, vía hematógena o sanguínea o hemática, la más frecuente, la más rápida, la más efectiva para el establecimiento de la metástasis. Segunda vía, segunda posibilidad, la vía linfática, a través de toda la red de vasos y ganglios linfáticos. Se puede metastatizar un tumor maligno. Tercer vía, la vía de contigüidad o de vecindad. Es la más lenta, es la menos frecuente. Pero cuando se instala es muy efectiva. Es decir, el tumor maligno primario que está en un órgano determinado invade al órgano que tiene pegadito, al lado. O vecindad, infiltra y toma el otro órgano que tenga al lado. Cualquiera de las 3 vías. La más frecuente es la hematógena y es la más rápida y es la de peor pronóstico. Acá les dice, pueden ser metástasis pulmonares de un cáncer de riñón o de un cáncer de testículo o de un cáncer de colon, del sitio que sea, o de un cáncer de mama o de un cáncer óseo o el que ustedes quieran. No limiten la posibilidad del signo de la suelta de globos al seminoma, como por ahí se puede malinterpretar. ¿Y por qué? Porque hace años, digamos, cuando se comenzó a utilizar este término en suelta de globos, se hizo sobre un estudio epidemiológico
epidemiológico protocolizado de un grupo importante de pacientes que tenían diagnosticados seminomas. El seminoma es un tumor maligno del testículo, ojo, del varón joven. ¿Cuál es la edad más frecuente de aparición de un seminoma? Entre los 25 y los 30 años. Un varón joven. Cuando hablamos de tumores malignos del hombre, del varón, fundamentalmente son dos: el seminoma y el carcinoma de próstata, con dos perfiles totalmente distintos. ¿Por qué les digo esto? El seminoma ataca al varón joven, el carcinoma de próstata al varón mayor, añoso. ¿Cuál de los dos tiene peor pronóstico? Indiscutiblemente el seminoma. Porque ustedes saben que uno de los factores determinantes de la malignidad de un tumor es la edad del paciente. Cuanto más joven es el paciente, mayor es el grado de malignidad del tumor. Fíjense que esto parece por ahí medio a contrapelo, porque uno piensa, no, en una persona mayor, anciana, añosa, tiene menor posibilidad de defenderse, su inmunidad suele estar más comprometida, resiste menos. No, no, no. Al contrario. ¿Saben por qué el seminoma es más maligno en el varón joven que el carcinoma de próstata en el varón añoso? Porque el varón joven tiene dentro de su metabolismo un predominio anabólico. El metabolismo corporal de un joven es anabólico fundamentalmente, de formación, de producción, de avance, de desarrollo. El metabolismo de un anciano o de un paciente añoso es fundamentalmente catabólico. Están en bajas las actividades de producción, de desarrollo, etc. Entonces, ese anabolismo del varón joven hace que todo esto se pueda difundir más rápidamente. La primera vez que se describió este signo como tal, como suelta de globos, fue en un grupo de varones jóvenes que padecían seminoma con metástasis pulmonares. Pero les aclaro, podemos encontrar como metástasis de cualquier otro tumor primario. Un cáncer de mama, un cáncer de colon, como les dice acá, un cáncer de riñón, un sarcoma óseo, un osteosarcoma, el que ustedes quieran. Un cáncer linfático, cualquiera. Esa es la diferencia entre esta entidad, este síndrome, que son los nódulos pulmonares múltiples, el signo de la suelta de globos, y el que vimos anteriormente, que era este otro, el nódulo solitario de pulmón. Esto es lo que yo quiero que ustedes saquen como conclusión de lo que vimos hasta ahora, hoy. Voy un momentito al chat a ver si tenía alguna pregunta, que creo que tenía. Alberto, doctor, ¿estos son los infiltrados algodonosos? No, no. ¿Por qué razón? Los infiltrados algodonosos hacen referencia al compromiso alveolar, al del edema agudo de pulmón, que ya lo vamos a ver dentro de poco, al de esas neumonías que van un poco avanzando. Infiltrado algodonoso, de bordes algodonosos, de ahí el nombre. Es decir, los bordes es como que se difuminan, como que se borronean, como que se pierden. Fíjense en estos, todas estas imágenes tienen bordes bien definidos. Por otra parte, los nódulos pulmonares, ya sean múltiples como en este paciente o solitario como en el anterior, son formaciones anatómicas que se desarrollan en el intersticio pulmonar, no en el espacio alveolar. Por lo tanto, no pueden ser infiltrados alveolares. Los nódulos son una variante de las intersticiopatías. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta el lugar donde se están desarrollando. Un nódulo pulmonar es una patología intersticial. Un cáncer pulmonar, en su mayoría, son patologías intersticiales, porque se desarrollan en el intersticio pulmonar. No todos, porque si hablamos de un carcinoma broncogénico, se está desarrollando a partir de una vía bronquial. Entonces ya no sería intersticial, ¿de acuerdo? Pero eso ya es un poco disquisiciones semánticas más que otra cuestión. Muy bien.
hasta acá llegamos hoy. Ya estamos casi en tiempo de nuestro Zoom. No quiero avanzar al tema que sigue, que son las cavidades, porque hay bastante para hablar. Lo vamos a tratar el lunes próximo, entonces. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación? ¿Está todo en orden? ¿Está todo claro? Bueno, ¿no hay preguntas? Espero que se haya entendido. Son temas muy básicos, muy troncales. Por eso por ahí soy insistente y voy un tanto más lento, pero mi intención es que esto quede bien marcado, digamos. Les decía, entonces, el lunes próximo vamos a avanzar con las cavidades pulmonares. Esta semana seguramente la doctora Bonges les va a subir alguna otra actividad en la plataforma. Fíjense, practíquenla, participen, porque va a ir ayudando a toda esta cuestión que estamos desarrollando. Muy bien, nos vemos entonces el lunes próximo, ¿de acuerdo? A las 5 de la tarde, como siempre. Tengan una buena semana, cuídense. Nos vemos el lunes próximo.